Por favor, ir tomando asiento. ¿Cómo se llama? Compañeros y compañeras, ir tomando asiento, por favor. Vamos a iniciar el acto de clausura del 8º Congreso Nacional de la UGT en el País Valenciano. Compañeros y compañeras, ir tomando asiento. El problema no se deja. Sí, compañeros y compañeras, ir tomando asiento. Cerrar las puertas de acceso al salón, por favor. Cerrar las puertas, por favor. Bueno, veo que aquí hay muchos invitados e invitadas que hacía tiempo que no se veían y quieren saludarse, pero si lo hacen después podremos avanzar en la clausura del Congreso Nacional de la UGT del País Valenciano. En primer lugar, se va a proyectar un vídeo resumen de los momentos más importantes del Congreso. Bien, todo funciona.
acto de clausura nos acompañan muchísimos invitados, tantos o más que en el día de ayer. Solo vamos a poder nombrar a algunos de ellos. Algunos también nos dirigirán la palabra después. De todas maneras, se va a ir, en el vídeo van a salir los nombres de todas las personas, amigos y amigas que han querido acompañarnos en el acto de clausura del Congreso. De todos modos, voy a nombrar a algunos de ellos. Nos dicen que está aquí el honorable conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent González. Por el Partido Socialista del País Valencià, su secretario de Organización, Alfred Boix, y Joan Ignasi Pla. Por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, su presidente y alcalde de Elda. Se encuentra entre nosotros también el excelentísimo señor Joan Ribó i Canut, alcalde de l'Ajuntament de València, i també el regidor de Personal, Sergi Campillo. Un aplaudiment als companys. Pels organismes de la UGT, Gonzalo Pinos Bustos, secretari de Política Sindical de la Comissió Executiva Confederal, Julio Lacuerda Castelló, secretari general de la Federació de Serveis Públics, i Carlos Romero, secretari general de la MCA, i José Miguel Villa, secretari general de la FES. Un aplaudiment també als companys. També es troben entre nosaltres, al igual que ahir, els secretaris generals de la UGT del País Valencià, Rafael Recuenco Montero i Conrado Hernández Mas. Aplaudiment també. Bé, es troben de diverses conselleries, directors generals i també d'organitzacions empresarials de moltes empreses. No els anem a anomenar a ells, sí que volem anomenar a els membres d'anteriors executives de la UGT del País Valencià que es troben entre nosaltres. Quan acabi podeu aplaudir. Petra Araque, Ángel Franco, Rosa García Domínguez, Gustavo Gardey Cardona, Juan José Giner Caturla, Encarna González Cuevas, Ángel Gracia Peris, Carlos de Lanza Sánchez, Lola López Alarcón, Charo Llorente Hernández, Miguel Llanes Gamón, Esther Ortega Bordería, Baltasar Ortiz Gutiérrez, Elena María Pineda Capllure, María Ponce Nicolás, Josefa Solá Pérez, Luis Soler Navarro, Ana María Toral Pérez, Enrique Torres Martí i Carlos Vila Navarro. Aplaudiments. Com us ha dit, de representants d'empreses de Concoval, de Femeval, de Ford Espanya, de Fecia, de Aster, Càmera de Contratistes, Stadler Rail València, Key Executiva, Faurecia, Gestam i moltes més. I també es troben entre nosaltres de Comissions Obreres de la Federació de Construcció i Serveis, José Luis Colomer, secretari d'Organització, i Javier Galarza, secretari general de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres, i Miguel Montalbán, secretari general de la Federació de Construcció i Serveis de Comissions Obreres. Aplaudiment. Dit això, passaríem a llegir-vos dues resolucions d'urgència que han arribat fins a la mesa del Congrés. En primer lloc. Buenos días a todos y a todas. Moción de urgencia del 8º Congreso Nacional de la UGT País Valenciano, Valencia, 5 de mayo del 2016. Derogar las reformas laborales, recuperar derechos, organizar las movilizaciones para conseguirlo. La situación de los trabajadores y trabajadoras en España dista mucho de ser ni tan siquiera aceptable. Las consecuencias de la crisis y la gestión que de ello ha hecho el Gobierno del Partido Popular son conocidas y sufridas por la población trabajadora. Todo el mundo constata que la supuesta recuperación económica que nadie percibe, a excepción de los que se han beneficiado directamente de ella,
está suponiendo, en cualquier caso, una devaluación salarial sin precedentes, un aumento escandalosos de la desigualdad social, el recorte de los derechos y libertades. Todo ello favorecido por el desequilibrio que ha impuesto en las relaciones laborales a favor de los empresarios a través de las reformas laborales y de las medidas correctivas y atentatorias contra derechos y libertades introducidas con la Ley Mordaza, así como con todas aquellas que han facilitado, por ejemplo, el procesamiento de sindicalistas por ejercer el derecho de huelga o manifestación. Pero afirmar esta evidencia, denunciarla ya no es suficiente. El 8º Congreso Nacional de la UGT del País Valenciano constata que es necesario dar un paso adelante. Revertir esta situación pasa por modificar la actitud que se ha mantenido en los últimos años ante el Gobierno, que aplicaba una medida tras otra por decreto y lo que solo ha servido para debilitar a los sindicatos. El 8º Congreso Nacional de la UGT País Valenciano afirma que recuperar derechos pasa por organizar la movilización unida, que habrá una salida diferente a la que se nos ofrece actualmente, y esto exige medidas concretas. Hoy las trabajadoras y trabajadores de este país han visto cómo se enfumaba la posibilidad de constituir un gobierno de izquierdas que recogiera la voluntad de cambio expresada en las urnas del 20D. Tras ello, hay la posibilidad de que se constituya un gobierno de derechas que continúe con las políticas que nos han llevado a la situación actual. El 8º Congreso de la UGT País Valenciano hace un llamamiento a todos los que reclaman, hacen un llamamiento a todo lo que se reclama de los trabajadores, a toda la izquierda social, a reaccionar juntos contra esta posibilidad que es, en caso de verificarse, agravaría el sufrimiento de los trabajadores y trabajadoras y las consecuencias de la crisis. A todas las fuerzas que se reclaman de los derechos sociales y democráticos, hay que exigirles que unan esfuerzos para derogar las reformas laborales para restablecer los derechos arrebatados de los últimos años. Está en nuestras manos impedir que una repetición del bloqueo de los últimos meses abra las puertas a las peores situaciones. Asumimos la responsabilidad que tenemos ante los trabajadores y trabajadoras. El 8º Congreso Nacional de la UGT País Valenciano trasladará a las instancias correspondientes de la Confederación la necesidad de organizar urgentemente las más amplias movilizaciones sociales que cierre el paso a la derecha, así como a cualquier combinación que, bajo otras siglas, represente la continuidad de las políticas que combatimos. Unidad para derogar la reforma laboral y pedimos unidad para acabar con los recortes y restablecer los derechos arrebatados. Buenos días. Paso a la lectura de la segunda moción de urgencia al 8º Congreso Nacional de UGT País Valenciano. Valencia, 5 de mayo de 2016. En defensa del Partido de los Trabajadores y de la CUT. En defensa de los trabajadores brasileños y de sus derechos. No al golpe de Estado. El 8º Congreso Nacional de UGT País Valenciano, en consonancia con la declaración de la Comisión Ejecutiva Confederal del 21 de abril, declara su solidaridad activa con los trabajadores brasileños, sus organizaciones sindicales y políticas en su lucha contra el golpe de Estado institucional en curso. Contra el mandato popular que en 2014 eligió a Dilma Rousseff a la presidencia, las fuerzas de la reacción intentan destituirla por medio de una operación judicial. Detrás de esta operación se perfila un ataque a todos los derechos sociales y conquistas de la clase obrera y la población conseguidos en la lucha después de la caída de la dictadura en 1985. El 8º Congreso Nacional de UGT País Valenciano comunica a la Embajada de Brasil nuestro compromiso con la democracia, los derechos sociales y el respeto a la voluntad popular. Bueno, y ahora ya pasaríamos a dar lectura a los resultados de las diferentes votaciones que hemos ido realizando durante la mañana de hoy.
Yo voy a dar el resultado global y luego se nombrarán a los compañeros y compañeras que hayan sido elegidos para los diferentes organismos. Candidatura al Comité Confederal. Acreditados 221 compañeros y compañeras, que han emitido el voto 216, lo que es el 97,74% del Congreso. Votos a favor 191, el 88,43%. Votos en blanco 25, 11,57%. Vale, pues pasamos. Sus titulares al Comité Confederal serían Juan Carlos Faubel Climen, Lola Ruiz Ladrón de Guevara, Constantino Calero Caberizo, Marisa Baena Martínez y como suplentes Guillermo Martí Peris, Elvira Rodas Sancho, Isabel López Atienza y Pilar Mora Martínez. Candidatura a la Comisión de Control Económico, que cuando se vayan leyendo sus nombres irán tomando asiento en la mesa que les corresponde. Acreditados 221, emitidos 216, el 97,74%, votos a favor 186, que es el 86%, votos en blanco 19, el 8,80% y votos nulos 11, el 5,09%. Comisión de Control Económico. Presidente Francisco Andreu Ruiz. Vocal Sandra Ruiz García. Vocal Luis Soler Navarro. Vocal Teresa Soriano Soler. Y el último vocal, Manuel Esteve Vidagani. Saludar también a Cristina Moreno, compañera de la UGT y directora general de Trabajo, que se encuentra presente también entre nosotros. Ahora voy a proceder a leer el resultado de la votación de las candidaturas a los secretarios territoriales intercomarcales. Como el escenario es reducido y no había mesa para ellos, cuando los vayamos nombrando se subirán y se pondrán de pie aquí y luego bajarán. ¿Correcto? Por tanto, candidatura secretarios territoriales intercomarcales. La candidatura sabéis que era cerrada y bloqueada y por tanto es a todos y todas ellas. Acreditados 221, votos emitidos 216, votos a favor 196, el 90,74% y votos en blanco 20, el 9,26%. Por la comarca de la Alacantí-La Marina, Yaisel Sánchez Orch. Por la comarca de la Montaña, Vinalopó, Vega Baja, Ismael Senén Cartagena. Por la comarca de la Ribera, la Safor, la Val d'Albaida, la Costera y Canal de Navarrés, Raúl Rosselló Gregori. Por la comarca Valencia Sud e Interior, Javier Maqueda Mañez. Por la comarca del Horta Nord, Camp del Turia y Camp de Movedre, Pilar Tarragón Maicas. Y por las comarques del Nord, Francisco Sacacia Bernat.
ya por último, candidatura a la Comisión Ejecutiva Nacional. Acreditados 221, emitidos 216. Supongo que no sería un boicot a la lectura del resultado de la Comisión Ejecutiva. Acreditados, como decía, 221, emitidos 216, el 97,74%, votos a favor 200, el 92,59%, y votos en blanco 16, el 7,41%. Pasaré a ir nombrando a los compañeros y compañeras e irán tomando asiento aquí detrás en sus sitios. Formación, secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de Género, Pilar Mora Martínez. Secretaria de Política Social, Isabel López Atienza. Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación, Marisa Baena Martínez. Secretaria de Relaciones Institucionales, Elvira Ródena Sancho. Secretaria de Acción Sindical, Lola Ruiz Ladrón de Guevara. Secretario de Organización, Constantino Calero Vaquerizo. Vicesecretario General y Recursos, Guillermo Martí Peris. Vicesecretario General, Juan Carlos Faubel Climent. Y por último, Secretario General de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano, Ismael Sáez Vaquero.
pasamos a las intervenciones de algunos de los invitados que os he dicho anteriormente. En primer lugar, el alcalde de Valencia, el excelentísimo señor Joan Ribó i Canut. Bon dia a totes i a tots. Senyor nou secretari general de la UGT, don Ismael Sáez, senyor secretari de Política Sindical de la UGT de Gonzalo Pino, senyor secretari general de la Federació Estatal, don Carlos Romero, autoritats autonòmiques i municipals, companyes i companys. En primer lloc, vull traslladar-vos una salutació fraternal a totes les delegades i delegats que heu participat en este 8è Congrés de la Unió General de Treballadors del País Valencià. Heu fet un treball molt important estos 2 dies i queda molt per fer, per la qual cosa confie que tot el vostre esforç servirà perquè este sindicat continue demostrant un compromís ferm per assolir una societat més justa i més lliure. Millorar l'entorn en què vivim ha de ser un objectiu compartit per totes i tots. Unim és el lema d'este congrés i crec que és una declaració d'intencions perfecta. Necessitem unir una a una totes les parts en què alguns governants han trencat la nostra societat i els drets de milions de persones. Unides i units, el vostre paper continuarà sent fonamental en la lluita per a reparar els drets que han sigut sistemàticament atacats en nom d'una crisi que només han pagat els qui no l'havien provocat. Les treballadores i els treballadors poden donar bon compte d'això. Necessitem unió per a lluitar contra la desigualtat a què els desgoverns d'uns pocs han abocat moltíssimes persones. Uns desgoverns que al nostre país i a la nostra ciutat han sigut especialment greus. Alhora que deixaven la gent treballadora sense faena i sense oportunitats, elles i ells, els amiguets de l'ànima, s'omplien les butxaques sense importar-los la gent que ha de fitxar a primera hora de cada dia. Han reclamat presumpció d'innocència per a ells, però no han tingut compassió de les persones més desfavorides. A cada escàndol que protagonitzen per corrupció, la societat respon amb indignació. No som com elles i ells, i potser per això encara no hem perdut la capacitat d'indignar-nos. I entre totes i tots els hem de deixar molt clar que davant de les seues conductes no cap ni la resignació, ni la indiferència, ni el silenci. Hem de treballar totes i tots units perquè tampoc hi ha lloc per a l'apatia. Hem de continuar denunciant, reclamant i exigint responsabilitats. I sí, també hem d'aconseguir que tornen els diners malbaratats o furtats. Els dels sobrecostos de centenars de milions, els dels hospitals a Latinoamèrica, els del ron cacique i els dels berberechos. Tots, fins a l'últim cèntim, perquè aquests diners són de la gent honrada, de la immensa majoria de valencianes i valencians. Sabem que la vostra tasca és complexa, perquè la nostra també ho és. Les polítiques nefastes d'eixa dreta que ha empobrit milers de famílies valencianes mai han entès que els recursos eren de la societat i que no eren propietat seua. Per això ens trobem amb massa freqüència calaixos buits o encara pitjor, plens de factures pendents de pagament. Quant de mal han fet eixos projectes tan faraònics com ruïnosos i tèrbols i quants recursos han furtat a les necessitats de qui pitjor ho està passant. Des de les institucions combatem cada dia les conseqüències de tant de temps de rescats bancaris, amnisties fiscals, comptes offshore i sobres amb bitllets de 500. Sí, de 500, que almenys fins ara existien i algú sembla que sabia molt bé on estaven.
i on podien gastar-los. Amb tot aquest panorama en què la festa per a ells no acabava mai, per a la gent normal, per als treballadors i treballadores, només quedaven retallades, acomiadaments, desnonaments i precarietat en àmbits molt diversos, sobretot en allò referent a les cobertures socials més bàsiques. Treballem concretament per a reduir tan prompte com siga possible el risc d'exclusió social derivat de l'atur de llarga durada, de la pobresa energètica o de la falta d'oportunitats laborals dignes per als nostres joves. Ens rebel·lem contra este context tan negatiu i us demane que continuem rebel·lant-nos i mobilitzant-nos totes i tots junts. Ara bé, si treballem de forma conjunta, no tingueu cap dubte que rebrem atacs durs. Diran que totes i tots, tant fent la política com treballant des del sindicat, som com ells i fem com ells, que mirem només els nostres interessos, però no som com ells ni fem com ells. M'atreveria a dir, com deia un cantant antic, no som d'eixe món. No haurem... Mentre ells viuen instal·lats als tribunals, nosaltres treballem per la gent que ho necessita. No haurem de defallir. A nosaltres ens avale la voluntat del servici públic i la lluita en defensa dels drets de treballadores i treballadors, que en el cas de la UGT es remunta fins al segle XIX. A la dreta, que ens ha portat fins a on estem, no li agrada el treball dels polítics decents ni tampoc els agrada la lluita sindical, ho sabeu molt bé. Per això no entenem que una de les nostres primeres ofertes a l'Ajuntament fora la recuperació dels alliberats sindicals arrabassats pel Partit Popular, perquè sabem que així facilitem el treball dels sindicats per a buscar un acord positiu per a les treballadores i els treballadors municipals. Continuen negant la realitat. Per això és tan necessària la vostra lluita en un món laboral marcat per la precarització, la inestabilitat i la fragilitat dels drets laborals. D'este congrés eixirà amb total seguretat un compromís renovat d'unió, de valors de lluita a favor dels treballadors i treballadores i d'esforç pel progrés del nostre país i dels drets de les persones que l'habiten. Els valors que ens uneixen són irrenunciables perquè amb estos valors aspirem a un món millor, més lliure i més just. De la mateixa manera que defense que al centre de les nostres polítiques han d'estar les persones i no els bancs, crec que els primers destinataris de l'acció del govern municipal han de ser les ciutadanes i els ciutadans més que ho necessiten. Per això també entenc que els primers destinataris de la lluita sindical han de ser les persones que han perdut el seu treball, els qui mai l'han pogut aconseguir, els aturats de llarga durada i els qui són més majors. En poc de temps tindrem l'oportunitat de dir-los en les urnes que s'ha acabat el temps del poder a la banca, per a les polítiques austericides i per als còmplices de la desfeta econòmica i social que hem patit. S'ha acabat el temps de gent com Rajoy, Montoro, Bárcenas, Rato, Rus, Fabra, Blasco i de Rita Barberà, i de totes i tots els seus alumnes avantatjats que han deixat en l'Ajuntament. S'ha acabat el temps per a reduir el dèficit públic i equilibrar els comptes a costa dels drets de la gent treballadora i de les seues famílies. Sabem que els seus interessos, juntament amb els de la macroeconomia, no preveuen ni preveuran mai que els empleats i empleades recuperen drets ni poder adquisitiu. I per a demostrar-lo que el seu temps s'ha acabat, hem de continuar lluitant totes i tots units. I en eixa lluita, la UGT i la resta de sindicats teniu un paper protagonista de mobilització i de conscienciació. Amb aquest objectiu comú trobareu sempre al vostre costat el nou equip de govern de l'Ajuntament de València. Unides i units, unides i units treballarem i estic segur que aconseguirem una societat que atenga les necessitats de la seva gent i que serà més justa, solidària i lliure. Gràcies a totes i tots pel vostre treball.
saludar también a la compañera Delia Álvarez, no te había visto, Delia, perdóname. Delia Álvarez, directora general de Prevención de Incendios Forestales. A continuación, tiene la palabra secretario general de MCA Estatal, Carlos Romero González. Muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros de la mesa, compañeros de la Comisión de Control Económico, compañeros de la Comisión Ejecutiva y compañeras de la Comisión Ejecutiva. Compañero Ismael, lo primero que quiero hacer es felicitaros. Felicitaros a todos por la decisión que habéis tomado, por la elección de esta dirección de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano y felicitar especialmente al compañero Ismael por el paso que das adelante en un momento en el que la organización en el País Valenciano necesitaba hacer este relevo. Por lo tanto, felicidades y enhorabuena por vuestra elección. Una elección que se hace en un momento, como ya se ha dicho, muy difícil. Yo no voy a repetir mucho lo que ya habéis aprobado en la primera resolución de urgencia que leía el presidente del Congreso. Creo que resume de manera clara cuál es el momento político, el momento económico que vive nuestro país, las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo, las políticas que ha desarrollado en estos 4 años el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, profundizar en ello creo que sería ocioso, no lo voy a hacer. Comparto, como digo, todo lo que decís, pero sí que conviene que tengamos en cuenta, que retengamos algunas de estas consecuencias que se derivan de estas políticas. Porque se está apostando por un modelo en el que el trabajo mal retribuido, el trabajo precario, se está convirtiendo en la forma de trabajar, en la alternativa de empleo que se da a las trabajadoras y trabajadores que en nuestro país consiguen a duras penas encontrar un puesto de trabajo. Se está consolidando un modelo pernicioso para la economía del país, que es el modelo de bajos costes frente a un modelo competitivo que apueste por la formación, por la I+D, por la inversión productiva. Y este contexto hace más necesario que nunca una organización sindical fuerte y capaz de dar las respuestas que las trabajadoras, que los trabajadores, que los ciudadanos en general necesitan de una organización sindical. Necesitamos más que nunca la labor de los sindicatos. Y lo necesitamos en un momento, además, en el que la sociedad, promovida por las políticas de este Gobierno, siguen considerando a los sindicatos como un problema. Nos siguen intentando hacer la vida imposible con sus políticas. Pero tenemos que seguir trabajando. El sindicalismo nunca ha sido fácil, somos conscientes todos los que nos dedicamos a esta noble actividad. Nunca ha sido fácil el sindicalismo, pero este Gobierno nos lo está poniendo más difícil que nunca. Por eso es imprescindible que tengamos en cuenta y no perdamos cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra tarea. Tenemos que derogar, lo tenemos que conseguir entre todos, derogar las reformas laborales que tanto daño están haciendo a esta sociedad, que tanto daño están haciendo a la clase trabajadora. Y tenemos que salir de esta situación de crisis apostando con claridad por un pacto por la industria que genere empleos de calidad, empleos bien retribuidos, que serán la base de la recuperación económica que nuestro país necesita. Y tenemos que seguir luchando por recuperar derechos perdidos. Derechos que tienen que ver con la igualdad de género, derechos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y uno especial que para la actividad sindical que desarrollamos se convierte en fundamental. Nos han robado o nos quieren robar el derecho a la movilización, el derecho a la manifestación, el derecho de huelga. Seguimos viendo cómo los fiscales siguen imputando, siguen queriendo acorralar a aquellas compañeras y compañeros que, ejerciendo el derecho de huelga a través de los piquetes, acaban siendo imputados. Y hemos visto recientemente, en estos días, se publicaba una sentencia del Tribunal Constitucional que declara por primera vez que prevalece el derecho de huelga
frente al derecho de tener un pub abierto a las 4 de la mañana en una jornada de huelga general. Y esa es una buena noticia, pero es una buena noticia que llega muy tarde, para algunos demasiado tarde. Lo recordaba en nuestro 42 Congreso Confederal y hoy quiero hacerlo aquí de manera especial. Las sentencias que absuelven a los representantes de los trabajadores que, ejerciendo el derecho de huelga, participaban en los piquetes y que por eso fueron imputados, esta sentencia llega tarde, y llega tarde aquí, especialmente, porque ya hay un compañero que ya no está entre nosotros y que no va a poder ver lavada su imagen de imputarle por haber participado en un piquete. Compañero Juan Carlos Amado ya no va a poder... El compañero ya no va a poder recuperar su honor, no va a poder recuperar el buen nombre de aquellas compañeras y compañeros que ejercen como sindicalistas lo mejor que tienen como personas. Y para hacer frente a esta situación, la sociedad necesita una UGT fuerte. Y las resoluciones que hemos aprobado en el 42 Congreso creo que nos ponen en ese camino, de tener una organización más fuerte, más cercana a las personas, más cercana a los trabajadores, más cercana a nuestros afiliados, a nuestras delegadas y a nuestros delegados. Se ha elegido una nueva dirección en el Congreso Confederal que va a trazar esa hoja de ruta que lleve al sindicato a conseguir unas nuevas estructuras más sectorializadas que serán las que nos hagan estar más cerca de los problemas que la clase trabajadora sigue teniendo en su acción diaria. Nos tiene que permitir esta nueva estructura mejorar nuestra afiliación, mejorar nuestra representación. Y no nos podemos distraer, porque después de este proceso en el que estamos, y hoy estamos cerrando un nuevo congreso, esta semana ha sido la semana de los congresos más intensa que ha vivido nuestra organización en los últimos años. En 4 días estamos celebrando 8 congresos. Esto es una locura. Pero lo tenemos que hacer porque somos una organización democrática que toma decisiones en congresos como el que aquí estamos celebrando. Pero esto no nos puede distraer. Tenemos que terminar ya con este trabajo y esta semana ponemos fin a los congresos de las uniones territoriales. La semana próxima realizaremos los congresos constituyentes de las 3 nuevas federaciones, que es el nuevo modelo organizativo que el 42 Congreso Confederal aprobó. Y como digo, tenemos que terminar cuanto antes este trabajo porque no nos podemos distraer. Utilizo en más de una ocasión una frase que a mí me resulta especialmente llamativa y que la pronuncia un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman se llama, y dice que si los pobres están entretenidos, los ricos no tienen nada que temer. Bueno, pues nosotros no nos podemos entretener. Tenemos que hacer los congresos, tenemos que hacer el trabajo para el que se nos ha convocado en estas fechas, pero lo tenemos que hacer conscientes de que fuera los ciudadanos, las ciudadanas necesitan de nuestra organización, de nuestro trabajo. Afrontáis a partir de hoy un trabajo nuevo, estoy seguro que un trabajo ilusionante, difícil pero ilusionante, y lo que quiero desearos es que la nueva dirección que habéis elegido no solo siga la senda que han marcado las resoluciones del 42 Congreso, que está claro que lo hará, no solo que desarrolléis las resoluciones que aquí habéis aprobado, que también lo va a hacer, creo y deseo que esta nueva dirección haga más unión que nunca, porque en estos momentos necesitamos más unión que nunca. Hasta aquí hemos llegado con el trabajo que los anteriores secretarios generales y los equipos de dirección que habéis tenido han conseguido mantener la unión en pie. Con lo que hoy habéis aprobado, creo que no solo mantenéis la unión en pie, sino que creo que la vamos a mantener en buenas manos. Muchas gracias, compañeros. Salud. A continuación, interviene en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal su secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino Bustos. Buenos días, compañeros y compañeras. Enhorabuena, compañero Ismael, amigo Ismael,
Comisión Ejecutiva, Comisión de Control, hoy empieza un nuevo camino. Mejor dicho, se abre una nueva etapa de la Unión del País Valenciano. Esta mañana, en aquello de leer la prensa que hacemos todos con bastante costumbre, leía de un banco, que no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad, que si nos bajamos el salario un 7%, podemos aumentar el empleo un 10%. Siguen con las mismas, ¿eh? No cambian, no alteran su hoja de ruta. Siguen con el objetivo de llevarnos a la clase trabajadora a tiempos ya inmemoriales. Y por lo tanto, sabiendo que no van a cambiar, sabiendo que van a continuar con su hoja de ruta, tenemos que empezar a introducir elementos para alterar esa hoja de ruta. Desde la Comisión Ejecutiva Confederal, que sale en este último congreso, que como decía Carlos Romero hace un momento, tiene que diseñar cómo nos vamos a enfrentar a esas políticas neoliberales que cada día llevan a nuestra clase a la peor situación, no solo de pobreza, sino de inseguridad, de incertidumbre, donde los jóvenes tienen pocas perspectivas de futuro, donde los menos jóvenes corremos el riesgo de perder la pensión o de empezar a vislumbrar que las pensiones también están en riesgo por esas políticas que se han desarrollado en los últimos años. Por lo tanto, tenemos que activarnos y activarnos de una forma tranquila pero contundente. Planteamos desde la Comisión Ejecutiva Confederal la semana pasada a la patronal la necesidad de sentarnos, la necesidad de empezar a diseñar qué es eso de la recuperación económica. ¿Quién se va a beneficiar de esa recuperación económica? Porque el diálogo social, la concertación, está en el terreno de los empresarios y los sindicatos. La respuesta que hemos recibido no es muy halagüeña, porque parece que aquí todo el mundo está esperando a ver qué ocurre con el gobierno o con el próximo gobierno. Y esperemos, y así lo deseamos todos, desde el sindicato y todos los ciudadanos y trabajadores de este país, que en esta vaya la vencida. Es decir, los partidos de izquierda, las organizaciones de izquierda se han de poner de acuerdo. Hace falta un gobierno de izquierda y progresista. No podemos dejarle el campo abierto de nuevo a los mismos que han generado la situación en este país y nos han llevado al estado de cosas que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, todos tenemos que hacer lo posible, todos debemos hacer la presión necesaria para que el día 26 de junio las urnas se vuelvan a llenar de votos, pero votos que cambien el estado de cosas que vivimos, votos que elijan el gobierno que queremos, votos que elijan las políticas que queremos. A pesar del cabreo y a pesar de la situación que estamos viviendo en estos momentos, de no terminar de entender por qué no se llegó a un acuerdo, a pesar de todo eso, tenemos que volver de nuevo a las urnas. Tenemos que llevar a los trabajadores y trabajadoras, a la clase trabajadora, de nuevo a las urnas, a los ciudadanos y ciudadanos de este país. Si no lo hacemos, seremos responsables de lo que venga detrás. Y lo que viene detrás es más de lo mismo. Más de lo mismo. Seguramente las políticas que vienen desde la Comisión Europea van a seguir insistiendo. Y si por una aquella vuelven a salir y nos vuelven a gobernar los mismos, seguramente entraremos en una situación donde habrán conseguido lo que pretenden. Un país donde los salarios sean en precario, donde las condiciones sean precarias, donde los derechos sean ninguno. Me contaba hace poco un empresario de aquí, de la comunidad, que se afincó en China no hace mucho tiempo, del textil. Y me comentaba que se fue a China porque aquí era imposible. Los costos salariales eran muy altos, la situación de la legislación laboral no era admisible para sus objetivos de negocio.
se marchó a China. Y ahora vuelve de China. Y me comentaba que vuelve de China porque allí, ya aparte de comer, también quieren tener derechos. Y como quieren tener derechos, pues se vuelve para acá. Porque aquí hay una reforma laboral que les ha permitido tener y les está permitiendo tener unas condiciones salariales y una sociedad sin derechos. Y me lo decía con la desvergüenza que yo os lo estoy contando. Por lo tanto, uno cuando ve que el calzado es la segunda, nos hemos convertido en los segundos exportadores a nivel europeo del calzado, y uno anda por la Comunidad Valenciana y dice, ¿y dónde están las fábricas de calzado? La economía sumergida. ¿Qué es lo que le ha permitido también la reforma laboral? Consolidar un espacio de mercado laboral que es la economía sumergida. No es la economía sumergida que hemos vivido a lo largo de la historia. Esta ya tiene una solidez, esta ya tiene un respaldo legal y esta está llevando a miles de trabajadores cada día más a una situación de total ilegalidad, de inseguridad, de una situación de no tener pensión a la hora de la vejez. Y eso corresponde a las administraciones, el empezar a ponerle freno. Aquí en la comunidad hicimos algunas propuestas para empezar a ponerle freno. También la vamos a hacer a nivel confederal, para que el próximo gobierno ponga las herramientas necesarias, y las tiene, para empezar a frenar la lacra de la economía sumergida. Porque con eso que se va a la cloaca por la economía sumergida, se pueden solucionar muchos de los grandes problemas que tenemos en este país. Muchos de los grandes problemas que tenemos en este país. Por lo tanto, lo haremos también a nivel confederal. Vamos a derogar la reforma. Y lo digo de esa forma. Vamos a derogar la reforma. Vamos a plantearle a los partidos que se presentan a las elecciones, por supuesto a todos los partidos, pero fundamentalmente a los partidos de izquierda, que adquieran el compromiso de que una de sus prioridades va a ser derogar la reforma. Las dos reformas laborales. Si no lo hacen, lo haremos de otra forma. Sin inventar nada. Acudiendo a nuestra forma de hacer sindicatos de siempre. Tendremos que ir a la calle. Tendremos que hacer llamamientos a los trabajadores y trabajadoras y a la propia sociedad para acabar con esa situación. No podemos continuar con las dos reformas en marcha. No podemos continuar sin atender esa situación que tienen nuestra clase, los nuestros, que no tienen cobertura, más de 1.600.000 personas, casi 2 millones de personas en nuestro país. No podemos consentirlo. Debemos de intentar pararlo. Y en la misma dinámica que las dos reformas laborales. Vamos a ir introduciendo elementos en aquellas propuestas que vamos a hacer, pero para acabar de una vez por todas con ellos. No podemos estar repitiéndonos constantemente que no a las reformas laborales, no a las políticas neoliberales, no a las políticas que nos vienen desde la Comunidad Europea o de la Comisión Europea, y simplemente nos repetimos, mientras nuestra clase, la clase trabajadora, cada día está en peores condiciones. Cada día está en peores condiciones. Nuestros hijos no pueden tener futuro o no tendrán futuro si no somos capaces de moverlo ahora. Y tenemos la obligación y la responsabilidad de alterar el estado de cosas que nos han creado. No podemos permitirlo. Hablábamos con el secretario, iba a decir autonómico por la costumbre, pero con el secretario de Empleo a nivel nacional, del tema del plan de activación para el empleo. Sabéis que llegamos a un acuerdo para poner en marcha aquel plan en el que hay una ayuda, prestación de 426 euros que afectaba a 400.000 trabajadores. El plan se pone en marcha y este gobierno hace las cosas como las hace y el plan termina afectando alrededor de 80.000, 90.000 trabajadores. Era un programa que permitía la inserción y termina afectando a 16.000 trabajadores. Era un programa que tenía 700.000 euros, que tenía un bagaje importante de recursos para llevarlo adelante y el 80% no se ha gastado.
es un programa donde la Administración no ha entrado en contacto con aquellos que son posibles para tener la ayuda, para tener esa prestación, y este Gobierno tampoco lo ha hecho. Le hemos pedido al Gobierno, se lo pedimos la semana pasada, que los requisitos para acceder a la ayuda se han de modificar. No es posible que uno de los requisitos sea que si no tiene familia no tiene derecho a esa prestación. Por lo tanto, le vamos a pedir durante las semanas próximas que introduzca elementos para que los requisitos sean requisitos de atención a una necesidad real y no a necesidades puntuales de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que estén en esa situación. Tenemos que acabar por presentar, que lo hicimos ya, la iniciativa legislativa popular. Necesitamos una renta para cubrir la situación en la que van a vivir miles de trabajadores y trabajadoras, porque no va a haber trabajo para todos. No hay trabajo para todos en esa recuperación en la que empieza a despuntar. Sabéis que se habla mucho de la industria 4.0, se habla mucho de la economía numérica, que en definitiva es aquello que habla de las nuevas tecnologías, de la robótica, de aquello que hace que sea cada día menos necesario la mano de obra, de que cada día seamos menos necesarios los trabajadores. Y por lo tanto tenemos que empezar a prever qué hacemos cara al futuro para responder a las necesidades que van a tener miles, quizás millones de trabajadores, no solo en nuestro país, también es un reto a nivel europeo. Se tendrá que dar respuesta a esa situación. Tenemos que hacer compatibles las ayudas de las distintas administraciones para que un trabajador o una trabajadora que pueda tener una ayuda de 426 euros, como la que estamos hablando en estos momentos, también pueda compatibilizar con la autonomía. Es decir, aquella ayuda que también vaya por parte de la autonomía, que se pueda compatibilizar, pero también por parte del ayuntamiento, de tal forma que podamos conseguir que tenga un salario digno mientras las condiciones en las que se encuentre sea de desempleo. Tenemos que conseguir que esa situación se aproxime a los 800, 900, 1.000 euros. Tenemos que conseguirlo, y eso también es otro de los planteamientos que vamos a trasladar al Gobierno en las próximas semanas. Esperamos que el llamamiento que le hemos hecho a la patronal, que ayer comentaba Pepe también, sea atendido en las próximas semanas. Nos podamos sentar, podamos diseñar cómo y de qué forma le podemos plantear al próximo Gobierno cómo corregir las grandes desigualdades que vivimos en nuestro país. ¿Cómo podemos corregirle? Porque ese es el papel que le toca a los empresarios y a los sindicatos. Y los empresarios no pueden huir de esa situación. No pueden trasladar la responsabilidad al Gobierno. Durante los últimos años hemos hablado mucho de concertación. Hemos abierto el diálogo social permanentemente. Hemos hablado de situaciones, de realidades, de cómo hacer más competitivas las empresas. Hemos hablado mucho de moderación. Ahora ya no se puede hablar, no se puede seguir hablando de moderación. Porque ahora resulta que ya vuelven otra vez los cánticos de que los sindicatos somos importantes y de que hay que empezar de nuevo con la moderación. O con lo que contaba antes de este banco, que hoy mismo venía a decir cómo y de qué forma se puede crear empleo. Pues empleo se debe de crear y se ha de crear en las mismas condiciones que lo hicimos siempre. Desde el diálogo, desde la concertación y desde la dignidad del puesto de trabajo, de los derechos y de un salario digno. Y por lo tanto necesitamos mejorar salarios, debemos acabar con la devaluación salarial que nos ha arrastrado también a esta situación en nuestro país en los últimos años. Y poco más, y mucho más, es lo que tenemos que hacer entre todos. No solamente lo que le corresponde a la Comisión Ejecutiva Confederal, sino al conjunto de la organización. Para cambiar el estado de cosas en el que vivimos, necesitamos cambiar la correlación de fuerzas. Si no cambiamos la correlación de fuerzas, el sistema, aquellos que nos han llevado a esta situación, saben que no tenemos fuerza en este momento para hacerlo. Pero esa correlación de fuerzas la podemos cambiar con nuestra actitud en los centros de trabajo, con nuestra actitud en la calle, pero sobre todo con un objetivo fundamental,
tenemos que crecer. Necesitamos afiliados, necesitamos afiliadas. Tenemos que crecer y demostrar que con esa correlación de fuerza ni el gobierno que pasó ni el gobierno que venga va a poder de nuevo llevar a cabo estas políticas que han llevado a la clase trabajadora a la situación que nos han llevado. Por lo tanto, compañeros y compañeras, Comisión Ejecutiva, tenemos un reto importante por delante, vamos a acometerlo. Nuestro objetivo tiene que ser depender de las cuotas que vengan y provengan de los afiliados y las afiliadas. Ese tiene que ser nuestro objetivo, porque si lo conseguimos, generaremos esa correlación de fuerza suficiente para que el gobierno y, por supuesto, también esos aliados que nos encontramos en la mesa de negociación, que son los empresarios y con los que estamos obligados a llegar a acuerdos, vean que realmente lo que hay detrás del sindicato es una fuerza real y que los trabajadores y trabajadoras confían en los sindicatos, respaldan a los sindicatos, como lo hacen hoy cuando vamos a las elecciones sindicales, a los procesos electorales, y de nuevo demostramos que el 70% de los trabajadores y trabajadoras están con los sindicatos mayoritarios. Pero necesitamos generar correlación de fuerza y la correlación de fuerza viene porque crezcamos y seamos cada día más. Nada más, gracias y suerte, compañero Ismael. A continuación, tiene la palabra el secretario general de la UGT del País Valenciano, Ismael Sáez. Bien, muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros, a un montón de amigos que han tenido la amabilidad de compartir hoy conmigo este acto, a las autoridades, a las organizaciones empresariales que nos honráis, no a mí, a la UGT, con vuestra presencia aquí, nos dais la importancia que sin duda este sindicato centenario tiene. Bueno, he de deciros que contra lo que establecería el guión no me siento orgulloso en absoluto porque no hemos hecho nada todavía, ¿no? Y por tanto no hay ninguna razón para el orgullo. Lo que tenemos es un sentimiento enorme porque efectivamente ser secretario general de la Unión General de Trabajadores es un enorme honor y una gran responsabilidad, especialmente para alguien como quien nos habla, que es metalúrgico desde los 14 años, afiliado a esta organización desde los 18 años y que ha sentido a la UGT desde el primer día como algo suyo, como algo propio, como algo que forma parte de su propia familia. Pero bueno, aunque esa responsabilidad es muy grande, es verdad que hemos aprobado unos nuevos estatutos confederales, unos estatutos de la UGT del País Valenciano que nos lo van a hacer, no sé si más fácil, pero desde luego la corresponsabilidad está servida. Es decir, vamos a ser 3 federaciones en vez de 6. Hemos establecido una nueva estructura territorial que pretende básicamente ser más eficaz en la prestación de los servicios en el territorio. Se van a incorporar las secretarías generales de esas 3 grandes federaciones en la gestión de la propia Comisión Ejecutiva Nacional del País Valenciano, de esta comisión ejecutiva que acabáis de elegir, y por tanto esto es un asunto de todos, siempre es un asunto de todos, la Unión General de Trabajadores, pero yo creo que en esta ocasión lo es más todavía. Por eso el desarrollo de la gestión de esta comisión ejecutiva, como os decía, va a depender básicamente del esfuerzo y la lealtad de los organismos que la componen, de las 3 federaciones, de las secretarías territoriales y también de alguna otra organización más, que a veces se nos olvida, como la Unión de Jubilados, que lo dan todo por la organización, desde luego a cambio de nada, y que además son los guardianes de nuestras esencias. En fin, el objetivo que tenemos trazado es ser más competentes, ser más eficientes, ser más eficaces, ser más útiles para el conjunto de los trabajadores y ser capaces de conseguir, con un montón de aliados, bastantes están presentes hoy aquí, que propugnan un modelo de sociedad como el que propugnamos desde la Unión General de Trabajadores, que proteja a los más débiles, que posibilite la mayor de las igualdades de oportunidades, que permita que nuestros jóvenes lleguen a ser todo lo que su fuerza, su inteligencia y su voluntad les permita ser, que no desatienda a los dependientes, que nos proteja del infortunio, de la vejez,
de la enfermedad, que se valore el trabajo como un factor no solo de producción, sino como un factor para la competitividad. No es nuestro país un país precisamente al que le sobre materia prima, minerales, petróleo, pero sí es un país que tiene personas y capacidades, y esas personas y capacidades son las que pueden hacer que nuestra sociedad y nuestra economía avance. El éxito de nuestras empresas depende en gran medida de su capacidad, de la capacidad de sus trabajadores de integrarlos, de formarlos, de hacerlos pieza clave en ese engranaje económico. Pero todo eso que propugnamos y que queremos no va a ser posible si lo dejamos a la libre actuación del mercado. Se ha dicho ya, la desregulación, el debilitamiento programado de las organizaciones sindicales nos lleva a la precariedad, a los bajos salarios y a la competencia más fácil, más absurda, más miope, que es la de quitar. Siempre hemos dicho que de lo que se trata es de aportar, de crear valor añadido. Y la receta que se utiliza, la miope, la corta, del corto plazo, la que pretende competir en un momento de verdad muy difícil, es la de quitar. Quitar salarios, quitar derechos, no aportar. Y desde luego, en ese terreno, a la UGT no la van a tener de su lado, la van a tener enfrente. No solo porque perjudique los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, sino porque es, desde el punto de vista económico, absolutamente ineficiente. Bueno, como os decía, para situar a nuestro país a la vanguardia de la igualdad, de los derechos laborales y sociales, de la protección de los más débiles y, en definitiva, para fortalecer el estado del bienestar, se hace necesario no bajar salarios ni derechos, sino más inversión, más innovación, más materia gris, una economía con más base industrial que utilice al máximo sus recursos. Y como os decía, los nuestros precisamente son la mano de obra, la inteligencia de los hombres y de las mujeres de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma. En ese modelo que propugnamos, sí podéis contar con nosotros, sí queremos que contéis con nosotros. Mirad, hemos vivido una crisis económica profunda, terrible, cuyas secuelas aún perduran. Todo esto ha puesto en entredicho el propio sistema. De un día para otro se han destruido 3 millones de empleos, de un día para otro. De un día para otro, los balances de los bancos se han visto reducidos a la mitad por el enorme peso del ladrillo, que de valer hoy 100 pasó a valer 50. Y ha llevado a las administraciones a salir al rescate de ese mercado financiero, lastrado por el ladrillo, y a elevar la deuda pública de nuestro país al 100% del PIB. La sociedad se ha quebrado. Los hombres y las mujeres que estaban perfectamente integrados, que tenían una primera vivienda, pues su hipoteca, que tenían un coche comprado a crédito, que se iban de vacaciones al extranjero y que en algunos casos tenían segunda residencia, están en una situación de exclusión social, muchos de ellos, y en todo caso de desesperación, porque el sistema no es capaz de ofrecer respuestas, y en este sentido también nosotros somos percibidos como el sistema, porque no somos capaces de alumbrar respuestas. Sí, somos capaces de señalar y de reincidir en la denuncia de todo lo malo que nos acontece, pero la sociedad necesita respuestas. Como consecuencia de esa desigualdad tremenda, la sociedad se divide, se extrema. Hay una parte de la sociedad que ve el cambio como una amenaza, la parte que tiene todavía algo que perder o la que se ha enriquecido como consecuencia de la crisis. Y hay otra parte de la sociedad, la que nosotros defendemos, de la que estamos más próximos, que no tiene tiempo para esperar soluciones a medio y largo plazo, porque ya no les alcanza para vivir con dignidad, o porque el futuro, en especial de los jóvenes, se ha vuelto un terreno inhóspito, un terreno sin esperanzas. En mayor o menor medida, estos males aquejan al conjunto de la Unión Europea, una Unión que se ha quedado a mitad de camino de construirse en un temporal terrible. Una Unión que, lejos de abordar unida a los problemas de déficit o deuda, que en el fondo son problemas de crecimiento, se ha dividido entre deudores y acreedores como si esto fuera una cambalache o un asunto que no dependiera uno de otros. Y la situación de deuda del deudor y del acreedor está íntimamente relacionada la de los unos con los otros. Con demasiada tardía, muy tarde, el Banco Central Europeo pues, ha puesto finalmente en marcha el conocido como programa de expansión cuantitativa. Pero no ha sido capaz de lograr convencer, no hemos sido capaces de lograr convencer a los países centrales de la Unión de que hay que mutualizar la deuda, que es lo que hubiera resuelto de un plumazo aquella maldita prima de riesgo que nos imposibilitaba financiarnos y que ha sido probablemente la causante de las políticas de austeridad.
y tampoco hemos sido capaces de sacar adelante un plan Juncker de estímulo no ya monetario, sino fiscal para el crecimiento económico que es imprescindible si queremos salir de este atolladero complicadísimo y difícil. Así pues, tenemos enormes amenazas en el futuro próximo. Tenemos a los británicos con el famoso Brexit, dispuestos a decidir dentro de unos cuantos días si siguen o no siguen en la Unión. Tenemos a numerosos países de la Unión con ascensos preocupantísimos de la extrema derecha y de partidos ultranacionalistas, porque en esta situación tan complicada, donde no somos capaces de dar respuesta a los ciudadanos, son muy fáciles de llegar a los oídos y a la desesperación de la gente cantos de sirena que nos pueden llevar lo peor que ha vivido nuestro continente en el siglo pasado. Y yo no pretendo ser alarmista, pero me preocupa esa situación. Es decir, podemos salir de esta situación o de este atolladero todos juntos o podemos estrellarnos. Pero la desesperación de millones de ciudadanos que no pueden esperar, golpeados por la política de austeridad, humillados por decisiones que no cuentan con ellos, que les afectan y que ponen incluso en cuestión el mismísimo sentido de la democracia, y los ciudadanos griegos saben mucho de ello, también los españoles, como os decía, se entregan a soluciones extremas de signo contrario, la que se les ofrezca, porque no hay ninguna solución templada que resuelva su perentoriedad. Y ese es el terreno más difícil de la socialdemocracia, la de ofrecer una alternativa que se abra camino, que haga eco entre propuestas extremas que señalan pues, al inmigrante, al del sur, al de otro color, como el enemigo o el causante de sus dificultades, y que pretenden señalar en el cerrar las fronteras y en el nacionalismo más absoluto y extremo la solución de los problemas de sus ciudadanos. Porque, como os decía, Europa está a mitad de construir y quienes toman las decisiones no son elegidos por los europeos, son elegidos por sus nacionales. En este contexto, la Confederación Europea de Sindicatos es el único organismo de la Unión que ha mantenido un discurso único. Los trabajadores y trabajadoras europeos representados por la Confederación Europea de Sindicatos, alemanes, finlandeses, griegos, italianos, españoles, han tenido un discurso único y unitario. Han definido más Europa, una Europa más unida, más solidaria, con un proyecto común que nos permita mantener a salvo la cohesión social, mientras reparamos y fortalecemos un estado del bienestar, que es una construcción de los europeos y un patrimonio social de la humanidad, y que está seriamente en peligro. Se ha dicho con insistencia interesada que las organizaciones sindicales perdemos influencia y apoyo entre la clase trabajadora, y se ha atribuido esa falta de apoyos a la falta de puesta a punto o de modernización de las organizaciones sindicales. Así, con un trazo grueso, sin más comentario, se han quedado la mar de a gustos. Y no es verdad. En los años previos a la crisis, las organizaciones sindicales, al menos las españolas, teníamos el mayor número de afiliados con el que hemos contado en nuestra historia. Luego, las razones últimas de esa falta de apoyo se encuentran en ese desolador panorama político que la crisis económica ha producido y la dificultad de que ese discurso razonable, moderado y constructivo se haga camino entre el pánico y la desesperación. Lo primero que demandamos las organizaciones sindicales, lo más urgente, es ganar tiempo para los que no lo tienen, para que el que debe pagar su hipoteca, alimentar a sus hijos, encontrar un empleo tras finalizar sus estudios o contemplar la jubilación sin otros temores que los achaques propios de la edad, pues vean ese panorama, ese horizonte resuelto, o en todo caso seamos capaces de abrir una esperanza. Y después, o mientras tanto, mientras resolvemos lo urgente, lo necesario, los de aquellos que no pueden esperar, tenemos que ponernos a trabajar juntos para generar crecimiento a través de un gran pacto social en el que cada cual ponga lo mejor de sí mismo. Y es verdad, lo decía el compañero Pino, no vamos a conseguir en el corto plazo recuperar 3 millones de puestos de trabajo de calidad. Y por tanto tenemos que plantearnos si, igual que fuimos capaces de sacar o de quitarnos del medio la maldición que cometimos o que sufrimos con el pecado original, aquella de parirás con dolor, somos capaces de superar también con la inteligencia, la generosidad y el avance de la técnica la otra, que era te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No porque trabajar nos moleste, nos incomode, sino porque trabajar debe ser un asunto de todos y no solo de unos cuantos. Y no me parece que la solución a esa desesperación, a esos problemas de integración social de millones ya de ciudadanos se resuelva con subsidios,
que son imprescindibles, que son necesarios, que a nadie hay que dejarlo tirado en el camino. Lo que tenemos que hacer es destinar los recursos para que sea posible un reparto del empleo. Un reparto del empleo que no suponga pérdida del poder adquisitivo y que, por tanto, desde los poderes públicos seamos capaces de que ese bien cada día más preciado esté al alcance de todos. Las organizaciones sindicales asumimos ese compromiso allí donde estemos. Lo hacemos en Bruselas, lo hacemos en Madrid, lo hacemos en la Comunidad Valenciana, el Consell, el que venga, cualquiera, puede y debe contar con nosotros. Nosotros estamos muy preocupados, muy molestos, nos sentimos estafados por el Estado español. Nuestra comunidad autónoma ha sido burlada. Tenemos una financiación autonómica que es una verdadera vergüenza que no deberíamos consentir. Deberíamos levantarnos en pie, irnos todos a Madrid y decir hasta aquí hemos llegado. Porque hay otras comunidades autónomas que con muchas menos razones arman mucho más lío, y la nuestra es la que más razones tiene para que se le trate con justicia. Lo decía ayer el presidente Ximo Puig. Nosotros no somos más que nadie, pero no somos menos que nadie. También queremos ayudar a recuperar el prestigio y la riqueza que en tan poco tiempo ha dilapidado el gobierno del Partido Popular de esta Comunidad Valenciana, y que cualquier proyecto que se ponga en marcha que ayude a las empresas a ser más competitivas por calidad, diseño, innovación o valor añadido, cuente con la Unión General de Trabajadores que participa y comparte ese proyecto. Mientras tanto, nosotros a lo nuestro. Hemos decidido hacer 3 federaciones en vez de 6 y volcar la responsabilidad de las elecciones sindicales, la negociación colectiva y la política sindical en ellas, y fijar en el territorio la responsabilidad de los servicios al afiliado con estructuras que quieren ser más simples, menos rígidas, que consigan con menos hacer más. Se trata de ser más eficientes, de aprovechar mejor nuestros recursos, que siempre son escasos, y de comprometer a las federaciones que van a participar en la gestión de la Comisión Ejecutiva, no solo desde el Consejo, pues ese proyecto, para que entre todos seamos capaces de dar los mejores recursos allí donde son necesarios. Para recuperar afiliación hay que hacer el trabajo que hacemos siempre, estar con los compañeros y las compañeras de las empresas, defendiendo buenos convenios, asistiéndoles en los conflictos que viven, pero también dando calidad en los servicios. Es imprescindible que los compañeros y las compañeras que vengan a la sede de la UGT vuelvan a su casa, a su fábrica, a su familia y digan qué bien me han atendido, qué gente más maja, qué profesionales son. Merece la pena estar en este sindicato. Eso es imprescindible que seamos capaces de hacerlo. Y para eso necesitamos, desde luego, el auxilio de las federaciones. Yo lo era hasta ayer, hoy tengo otra responsabilidad. Ayer estábamos por la labor desde la MCA y yo estoy convencido que lo va a seguir estando, y como ya el resto. Se trata, por tanto, de ser más eficientes, de ayudarnos unos a otros, de hacer que nuestra organización sea cada día más fuerte y más eficiente. Bien, las organizaciones sindicales tenemos un papel de contrapoder que la propia arquitectura constitucional ha establecido. Somos un contrapoder político, como os decía, defendemos un modelo de sociedad que quiere proteger a los trabajadores más allá de la empresa. Y somos un contrapoder económico que busca el reparto justo de la riqueza mediante la reivindicación, la negociación colectiva, los mejores salarios en el ámbito de la empresa. Para esa tarea tan dura, tan ardua, contamos prácticamente y en exclusiva con los recursos de las cuotas de nuestros afiliados, y es un papel que beneficia a todos los trabajadores y las trabajadoras. Es verdad que hemos sacado adelante una ley de participación institucional que es justa y necesaria, pero que a mi juicio es insuficiente. Las organizaciones empresariales y sindicales debemos avanzar en un modelo de relaciones laborales que reconozca el papel fundamental de la negociación colectiva y decirle sin complejos a la sociedad que el acuerdo, la concertación, la negociación es un activo que a todos beneficia y que no puede caer sobre las espaldas de solo unos pocos. La democracia, nosotros formamos parte de su entramado, requiere recursos y exige transparencia, y la UGT del País Valenciano se apunta a lo uno y a lo otro. ¿Qué duda cabe que hemos cometido errores? Que algunos de los nuestros, pocos, han empañado con su comportamiento el trabajo de muchos durante casi 130 años. Y que esos
esos errores y esos malos comportamientos tienen un coste reputacional en una organización como la nuestra. De otros, se espera que gestionen bien la economía y, sobre todo, que protejan la riqueza y la estabilidad de aquellos que más tienen. Por eso su suelo de votantes es tan sólido y tan estable. Porque les pasan de puntillas como un peaje necesario los abrumadores casos de corrupción que los anegan. A nosotros eso no se nos consiente ni se nos debe consentir. Se nos exige honestidad, honradez y altruismo. Por eso nos hace tanto daño el comportamiento de aquellos de los nuestros que se alejan de estos valores. Pero no lo olvidéis, nuestra organización negocia miles de convenios colectivos en favor de millones de trabajadores. Con nuestro trabajo dignificamos el trabajo de los demás. Defendemos a los compañeros y a las compañeras en innumerables conflictos. Acudimos a la huelga y a la movilización cuando no nos queda otra alternativa. Denunciamos cuanto se aleja del modelo de sociedad que propugnamos allí donde se produzca. Y nos duele y nos avergüenza lo que está sucediendo con la crisis de refugiados de Siria y Irak. Compañeros, lo creo sinceramente, somos algo bueno, somos algo necesario. Cumplimos un papel fundamental que con frecuencia se olvida. Hagamos con nuestro discurso cuanto sea necesario para recordarlo, pero sobre todo seamos consecuentes con nuestros valores y demos con nuestro ejemplo toda la credibilidad a ese discurso que sin un comportamiento ejemplar se desvanece. Es un poco quizá lapidaria la frase, pero yo creo que en una sociedad donde las organizaciones sindicales libres no formamos parte del sistema, o esa sociedad no ha alcanzado la democracia, como sucedía con el sindicato vertical, o esa sociedad está a punto de perderla. Y ya sería triste que eso pudiera pasarnos. Yo no sé si somos el canario que detecta el grisú de las crisis de democracia, pero por ahí andamos. Para finalizar, gracias de nuevo por vuestra confianza y apoyo a esta Comisión Ejecutiva, a la Comisión de Control Económico, a los compañeros que van a estar al frente de las secretarías territoriales. Gracias a los compañeros de la Comisión de Control Económico por asumir su papel, que es difícil en una situación como la que vivimos en estos momentos. Más gracias todavía, si cabe, a los compañeros que van a asumir la responsabilidad de las secretarías territoriales por su generosidad. Gracias a los compañeros que no van a continuar en cargos de responsabilidad. Gracias a los que habéis tenido cargos de responsabilidad en el sindicato y nos acompañáis porque con vuestro esfuerzo nos habéis traído aquí. Gracias a los trabajadores y las trabajadoras de la UGT, que yo creo que han hecho un magnífico trabajo para que este congreso haya salido, a mi juicio, muy bien. Y gracias a sus responsables, que son los compañeros de organización y que sitúe la persona de la compañera Elvira. Yo lo único que espero es poder volver a este salón dentro de 4 años y dar gestión. Y entonces sí poder decir que además de honrado me siento orgulloso. Puedo aseguraros que haré cuanto esté en mi mano para hacer las cosas bien, para no defraudaros. Y lo haré por respeto a vosotros, a los miles de afiliados a nuestra organización, pero también por respeto a mí y a la estirpe de la que provengo. Quiero, para terminar, y esto es lo más difícil, recordar a mi compañero, amigo y secretario general Juan Carlos Amado, que lo fue de esta sección sindical nuestra de hoy estar del Raíl hasta el pasado 24 de septiembre, en el que la muerte al llevárselo nos hizo a todos más pobres, más tristes y nos dejó más solos. Él, que era generoso y bueno, sí estaría orgulloso hoy. Gracias. Bueno, solamente resta ya trasladaros nuestro agradecimiento al conjunto de delegados y delegadas a este 8º Congreso. Sin su colaboración no hubiera sido posible que el Congreso se desarrollara con total normalidad. Ayer, desde la mesa, tuvimos que aplicar el reglamento de congresos en alguna ocasión,
Yo lamento si algún compañero se sintió molesto justamente por aplicar los reglamentos y estatutos de nuestra organización. Si es así, pedirle disculpas, pero reiterar que en nuestra organización el reglamento de congresos y los estatutos se cumplen. Y dicho esto, agradecer muy mucho a los trabajadores de UGT que han hecho posible el trabajo en estos 2 días. A la mesa se lo han facilitado enormemente y, desde luego, es preciso reconocer su trabajo. Bueno, pues, amigos, amigas, compañeras, compañeros, queda clausurado el 8º Congreso de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano. Gracias.